El día de hoy te voy a enseñar cómo puedes crear un link en la bio utilizando todo lo que nos ofrece Elementor para poder crearlo. Vamos a personalizar uno de los que viene ya prediseñado y también vas a aprender a personalizarlo a tu gusto para que lo puedas utilizar dentro de tus redes sociales. Así que si estás interesado en aprender cuáles son los más recomendados para diferentes tipos de proyectos y también cómo personalizarlo a tu gusto, pues te invito a que vea este video de principio a fin. Así que comencemos con el video. Bien, este tipo de páginas, porque son páginas, se utilizan mucho para colocarlo dentro de tus redes sociales, sea TikTok, sea Instagram, entre otras redes sociales. Recuerden que esas plataformas no te permiten agregarle link dentro de la bio de tu página. Entonces, a través de este tipo de página, usted puede ofrecerle más servicio a las personas que visiten su página dentro de estas redes sociales. Pues vamos a empezar de una vez a mostrarte cuáles son los pasos a seguir para que pueda crear algo parecido a lo que te estoy mostrando en este momento. Vamos a salir de esta página y vamos a crear una desde cero. Vámonos aquí donde dice añadir página. Aquí voy a colocar el nombre que va a llevar. Vamos a copiarlo. Y de los cambios que voy a hacer de inmediato es, en el caso de la plantilla, vamos a ponerlo en lienzo Elementor y vamos a darle a publicar. Ya con eso tengo mi página creada y simplemente me voy a ir a editar con Elementor. Vamos a esperar a que cargue. Dentro del área de widget de Elementor viene una sección dedicada a lo que es este tipo de biografía, porque así es que realmente se llama, son enlaces a la biografía. Existen lo que son minimalistas, de servicio, portafolio, enlace, clásico y lo que es como en forma de tarjeta de presentación, pero también tenemos diferentes plantillas o bloques ya prediseñados que son lo que vamos a utilizar para este ejemplo. Vamos a buscarlo por aquí. Vamos a ver, aquí está, link envío. Y estos son todo lo que usted va a poder utilizar para crear el suyo personalizado. Como puede ver, tenemos para diferentes tipos de proyectos, tanto de restaurante como incluso también puede utilizarlo para la venta de algunos productos que así usted quiera colocar. Y como pueden ver, tenemos una gran variedad con la cual podemos comenzar a trabajar. Vamos a elegir uno para el ejemplo, para que vean qué tan fácil es de modificar. Estos serían todos los que estarían disponibles para diferentes tipos de proyectos. En este caso voy a trabajar con este. Vamos a seleccionarlo y aquí lo vemos de una manera un poco más grande y vamos a darle a insertar dentro del área de trabajo de Elementor. Aquí tengo lo que sería el área de trabajo. Vamos a comenzar a hacer algunos cambios, como por ejemplo lo que es la imagen. Aquí iría una imagen, sea suya o el logo de su empresa. En esta ocasión voy a colocar una imagen. Vamos a ver si tengo más por aquí. Vamos a utilizar una de estas. Muy bien, aquí la tenemos. Esto es lo que es la bio, donde está el nombre, un título descriptivo y la descripción. Por el momento lo voy a dejar como está predeterminado. Con lo que es los iconos de las redes sociales, aquí irían cada una de ellas. Siempre recuerden que esto es para que visiten sus redes sociales. Entonces aquí debemos de colocar el link de nuestras redes sociales para que las personas puedan ir a cada una de ellas. Si usted quiere agregar otras redes sociales, simplemente usted viene aquí, añadir nuevo, y aquí en plataforma aquí usted puede buscar esas redes sociales, como por ejemplo TikTok.
Aquí la agregar y aquí simplemente pongo el enlace de mi página oficial en TikTok. Y eso sería lo que tiene que ver con el área de las redes sociales. Aquí tenemos lo que son los botones. Son, como su nombre lo dice, botones que llevan un título. El tipo de enlace son URL. Y aquí iría cada una de estas URL. Usted lo puede modificar a su gusto. Vamos a suponer que usted quiera poner que sea página de producto. Aquí usted pone página de producto. Eso en caso de que esté vendiendo algún tipo de servicio o producto, lo puede colocar aquí. Aquí colocaría la URL que lo llevaría directamente a ese producto. Esta puede ser servicio. Y esta la podemos dejar como testimonio, en caso de que usted quiera que la persona vea el testimonio de la persona que ha utilizado ese servicio. Usted colocaría el nombre, aquí la URL, donde lo llevaría a esa parte. Y aquí también puede agregarle contacto. Y aquí estaría nuestra página de contacto. Con lo relacionado a estilo, aquí podemos modificar tanto lo que es el tamaño de las imágenes. Vamos a colocarla un 100%. Si la queremos en formato, si la queremos en cuadrado o circular, todo va a depender de las imágenes. Y aquí en los bordes podemos habilitar esta opción para agregarle, como su nombre lo dice, un borde, un color de borde y el ancho de ese borde. En esta ocasión lo voy a dejar así mientras tanto porque vamos a modificarlo, los colores y eso. Con lo relacionado a la bio, aquí vamos a cambiar lo que es tipografía. Vamos a hacerlo de una vez. Vamos a buscar la Ubuntu. Usted puede utilizar la que mejor le quede. El tamaño vamos a dejarlo en 25 píxeles. A nivel de peso vamos a llevarlo a unos 500. Ahí estaría bien. Y por lo demás vamos a ver cómo se ve en mayúscula. Vamos a dejarlo en mayúscula, se ve bien ahí. Y qué más tenemos por aquí, el color del texto. Vamos a, en tipografía vamos a ponerlo un poquito más pequeño. Y qué más vamos a hacer por aquí, lo que es la altura. Vamos a ponerlo de 7 píxeles la altura. Y eso lo dejaría, lo demás lo dejaría igual. ¿Qué otra cosa? Color de texto. Por ahora lo voy a dejar así, tipografía, perfecto. Aquí en los iconos tenemos el color de los iconos. Por ahora lo vamos a dejar ahí. Y en lo que es en los botones también lo vamos a dejar aquí. En caja, que es donde vamos a empezar a hacer los cambios, vamos a trabajar con lo que es el fondo. Voy a quitar ese color verde y vamos a colocar este color que es un azul. Y qué más vamos a cambiar por aquí. Por ahora lo vamos a dejar así. Ahora vamos a ir a cambiar lo que es. Vamos a comenzar con lo que es el título, color de título. Vamos a ponerlo en blanco. ¿Qué más voy a hacer por aquí? Esto también va ahí en blanco. Y lo que es la descripción también la voy a dejar en blanco. Color de los botones vamos a cambiar a blanco. Perfecto. Y a nivel de lo que tiene que ver con lo que es el texto, lo dejo así. El color de fondo sí lo voy a cambiar. Vamos a utilizar este color para el fondo. Perfecto. Y puedo las letras ponerla o negrita o la puedo poner en otros colores, pero por ahora vamos a dejarla así en negrita. Ahí se ve muy bien. Si quiero agregarle un relleno, vamos a ponerle en 10 para que se quede de ese tamaño, o vamos a hacer algo mucho mejor para que me lo agregue a todo, se vea de esta manera. Seguimos, volvemos a lo que es caja y aquí tenemos una alternativa que podemos agregarle una imagen de fondo.
si así usted lo desea. Y lo que es o una imagen en lo que es el campo de fondo. Vamos a hacer simplemente la prueba para que se entienda que le hablo. Como pueden ver, ahí se ve la imagen. Aquí yo puedo, la posición la dejo centro, en los ajustes la dejo igual, aquí que no se repita y aquí que cubra, perfecto. Y aquí en opacidad puedo ir colocar o aumentando la opacidad o disminuyéndola. Todo va a depender de cómo usted quiera colocarla. En este caso, como ustedes vieron al principio, hay un video de fondo y vamos a agregarlo. Lo que hacemos es que nos vamos a lo que es la opción de editar el contenedor y en estilo me voy a esta opción que dice video y aquí voy a copiar el enlace del video que yo quiero que corra. Algo que deben de tomar en cuenta es que ese video tiene que estar en la librería cargado de lo que es la librería de multimedia de WordPress. Entonces, ya después que esté cargado, vamos hacia allá. Déjenme guardar los cambios, se me iba a olvidar. Y vamos allá para que entiendan mucho mejor. Aquí en la biblioteca de medios, usted tiene que tener cargado ya lo que es el video que se va a mostrar. Si yo le doy un clic, este sería el video. Y algo que debo de copiar para agregar es esta URL. Vamos a copiarla. Y ahora sí, vamos de nuevo a lo que es página. Vamos a buscar la página que creé. Vean aquí. Le damos a editar con elemento. Espero que el elemento cargue, ¿verdad? Selecciono el área de trabajo, estilo. Y aquí voy a copiar el video. Y ya ahí tengo mi video corriendo, como pueden observar. Aquí yo puedo colocar que se reproduzca una sola vez, que se reproduzca en móvil, en modo privado y así sucesivamente. Aquí me muestra el tiempo al iniciar. Aquí podemos aumentarlo, disminuirlo y al finalizar. También podemos colocarle un fondo animado. Pero en este caso lo único que voy a hacer es que me voy a dirigir aquí donde dice capa de fondo. Y aquí voy a colocar un color. En este caso va a ser un azul. Vamos a buscarlo por aquí. Colocamos aquí. Ese sería un poco más oscuro. Lo dejaría ahí. Y aquí voy a trabajar con lo que es la opacidad. Ahí las tenemos. Vamos a 0.79 la opacidad. Eso sería todo. Déjame publicarlo. Y vamos a previsualizarlo. Y así se vería nuestra página de link en la bio. Si lo queremos ver cómo se visualiza, tanto en tablet como en móvil, simplemente utilizamos la herramienta de verificación. Aquí así quedaría en dispositivos tablet y así se vería en dispositivos móviles. Vamos a hacer algunos cambios. Vamos a quitarle esta imagen que está de fondo. Vamos a seleccionar. Vamos a estilo. Encaja. Vamos a quitar esta imagen. Así se vería. Si yo quiero que se vea como dentro del video, simplemente vengo aquí a color de fondo y esto lo disminuyo y lo dejo así. O también podemos agregarle otro tipo de fondo, pero creo que de esta manera queda mucho mejor. Ok, vamos a publicar, vamos a visualizar de nuevo, vamos a reiniciar y así se vería nuestra página de link en la bio. ¿Qué más podemos hacer por aquí? Vamos a irnos aquí y veo que tiene como este exacto, pero lo voy a probar ya directamente desde el dispositivo móvil para ver si realmente sí se ve de esta manera. Bien, aquí si se dan cuenta tengo como un espacio que sobresale, no se ve muy bien, pero el problema es por este botón que yo tengo aquí, que es de WhatsApp, y por eso
me deja como este espacio aquí. Así que si ustedes cuando lo hagan, no van a tener ese inconveniente para que se vea bien en dispositivos móviles. En mi caso, porque tengo este botón y en la ubicación que está necesita tener el espacio, entonces ese espacio quedaría como en blanco. Así que, como pueden ver, muchachos, esta es una de las formas más fácil y sencilla de crear su link en la bio, lo cual ya después que esté creado, usted copia este mismo link, lo lleva a Instagram, lo puede llevar a lo que es TikTok, Twitter, y colocarlo ahí. Entonces cuando la persona le den un clic, lo va a llevar directamente a esta página donde van a tener mucho más informaciones relacionadas a los servicios, los productos o a su catálogo de servicios que ustedes ofrezcan. Así que espero que este contenido les haya gustado. Si es así, nos apoya con un me gusta. Si tienen alguna pregunta o duda, me la dejan saber en la caja de comentarios. Siempre estoy atento a cada uno de ellos. Ahora, si ustedes quieren que yo les enseñe cómo utilizar estas mismas plantillas, pero que carguen a través de un botón, como si fuera un off Canva, déjenmelo saber en los comentarios y les voy a hacer el video mostrándoles el paso a paso a seguir para que puedan cargar esta imagen a través de un botón dentro de su página web. Así que espero su comentario y agradecerle como siempre a todas aquellas personas que se están suscribiendo al canal. Muchísimas gracias por el apoyo. Si usted todavía no pertenece al grupo VIP de Telegram, también le hago la invitación. En la descripción de este video y en este momento está saliendo la página oficial donde usted va a encontrar todas las informaciones de todos los servicios que ofrecemos y el costo anual que se paga, que es un único pago que usted va a hacer anual para que pueda pertenecer a nuestro grupo VIP. Ahí usted va a encontrar desde plantillas profesionales como las mejores actualizaciones de los plugins de pago que usted necesita para poder crear su página web. Así que lo esperamos por el grupo. Y nada, por el momento me despido de todos ustedes, muchachos, y nos vemos ya en un próximo video.